de las restauraciones con amalgama. Desde hace ya muchos años nosotros no hacemos restauraciones con amalgama aquí en el laboratorio como práctica, pero sí se hacía. Porque por muchos factores que influyen, entre esos el acondicionamiento de los espacios, la cantidad de estudiantes, la cantidad de equipos que se necesitan para poder colocar restauraciones con amalgama, pero lo importante es que ya ustedes saben hacer preparaciones para amalgama y que cuando ustedes salgan van a colocar amalgama en esa preparación. Bien, pasa a la siguiente. Tiempo operatorio para hacer la restauración. Primero, preparación del sistema matriz. Cuando hablamos de la preparación del sistema matriz, hablamos de ubicar lo que es el portamatriz, las bandas matrices y las cuñas de madera o plástica que tengan en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos colocar amalgama en preparaciones clase 1, donde no ameritamos sistema matriz, pero también podemos colocar en preparaciones clase 2 o clase 6, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí sí necesitamos la colocación del sistema matriz. El sistema matriz, ya ustedes saben que está constituido por portamatriz, bandas matrices y cuñas. Y este sistema matriz nos va a ayudar a restaurar las paredes proximales pérdidas. Preparación del sustrato, que es la preparación o el acondicionamiento de esa preparación solitaria que ya nosotros hicimos, la colocación del sistema matriz, la manipulación del material, la inserción, condensación, el tallado y el control postoperatorio. Ese control postoperatorio puede ser de dos tipos: inmediato y inmediato. Paso a la siguiente. ¿Se acuerdan? Sí. Vamos a olvidar. Vamos a olvidar lo que dijimos. Sí, ¿por qué no tengo que poner el examen? No, si lo puse, lo que pasa es que tú tuviste suerte que el no salió. Es verdad. Tuviste suerte. Fíjense, es aquí en esta práctica donde nosotros vamos a utilizar el portamatriz. Solamente vamos a aprender a colocar el portamatriz. ¿Cómo se coloca el portamatriz? Se coloca en preparaciones paritarias que involucren las caras proximales. No lo necesito en la clase 1. En posteriores. Bueno, en anteriores no puedo usar bandas metálicas, puedo usar bandas de flor en anteriores. Esto es para posteriores. Ustedes ya conocen, vamos a usar el portamatriz de Toffler. Ya ustedes se conocen sus partes. Y en la práctica vamos a aprender a recordar lo que ustedes eso lo hicieron en el primer año, cómo se colocan las bandas matrices en el portamatriz y cómo lo llevo a la preparación. Depende del profesor que esté hablando. ¿De qué? Depende del profesor que esté hablando. Pero lo vamos a recordar en segundo. Vamos a aprender cómo se coloca. Vamos a ver hoy. Ya conocen las partes. Vamos a ver los tipos de bandas que hay. Y aquí hay un resumen más o menos cómo lo van a colocar. Pero eso amerita una práctica demostrativa para que ustedes puedan visualizar cómo se corta la banda, cómo se conforma la banda, cómo se monta la banda y cómo se ubica el portamatriz en la preparación para poder colocar. Pasa a la siguiente. Preparación del sistema matriz es colocar y definir, por ejemplo, qué tipo de banda voy a usar, qué tipo de banda tengo. Las bandas metálicas vienen en diferentes presentaciones. Hay bandas matrices completas y bandas matrices parciales. Las bandas matrices completas, que es lo que generalmente vamos a utilizar aquí, pueden venir rectas o en forma de boomerang, como esta que ustedes ven aquí. Esas bandas que vienen tipo boomerang, como esa que ven allá, son llamadas también bandas tipo Toffler. Son unas bandas universales. Es decir,
que sirven para premolares y molares. Son bandas que vienen precontorneadas, es decir, que cuando tú la unes por los dos extremos ya trae la forma de la cara proximal, te va a dar la forma de esa cara proximal. Ahora, cuando nosotros tenemos bandas rectas, son aquellas bandas que vienen en unas cajitas o en unos rollitos. No sé si ya ustedes las han visto. Esas bandas, cuando tienen esas bandas, tienen que tener los dos tamaños, para premolares y molares. Y tienen que aprender que no están conformadas, que debemos conformarlas previamente antes de colocarlas en el sistema matriz. Esa es la diferencia entre esas dos bandas completas, las tipo húmedas y las rectas. Cualquiera de las dos podemos usar. También hemos visto por allí que hay bandas tipo húmedas como esta. Puedes subir un poquito el proyector, levantarlo un poquito. Levántalo un poquito. Sí, para que puedan visualizar. La tipo húmeda es normal. Y la tipo húmeda que trae una mosquita en la conformación de la banda. ¿Por qué? Esa nos sirve cuando nuestra preparación es un poco subgingival. Permite que se extienda más hacia abajo a nivel subgingival para poder colocar la banda matriz. Bien, pasa a lo siguiente. Objetivos del sistema matriz. ¿Para qué se coloca el sistema matriz? Eso sí es pregunta exacta. Restauración de caras proximales y caras libres en preparación de clase 1, clase 2, clase 5, clase 6 compuestas y completas. Devolver anatomía a las paredes proximales, restablecer el punto de contacto, mantener el espacio biológico de la papila interdental y la anatomía gingival, evita el desbordamiento y sobrecontorneado en las paredes proximales y evita la subobturación. Importante el sistema matriz por él. Pasa a la siguiente. Que quede corta la obturación, que te falta. Que no queda en el límite, pasa la anterior. Ella te da el borde de la restauración, de la preparación cavitaria. Si no lo tienes, corres el riesgo de que no llegues al borde de la preparación cavitaria, que te quede sub. Si queda sub, igualito es mal. Pasa a la siguiente. Ajá. Ahora sí. Cortamatriz ya sabemos cuáles son. Nosotros vamos a utilizar el de tótem. El de árbol, como se los comenté, no es que no sirva, sí va a servir, pero tiene mejor estabilidad en el tecnodón, donde yo voy a trabajar este año, es el de tótem. Las bandas matrices, las que vienen en rollito. Estas son las parciales de las que les comenté, ellas vienen con unos anillos específicos, no te abarca completamente la estructura dentaria, sino la pared proximal exactamente donde tú vas a trabajar. Esas bandas vienen de diferentes tamaños para que tú puedas adaptarlas a la superficie proximal donde vas a trabajar. Hay unos cortamatrices que los consideran desechables porque vienen con la banda ya montada y el cortamatriz, que es plástico, lo colocas y una vez que terminas tu restauración lo desechas. Y hay otras, así como aquellas de allá arriba, que igualmente se colocan con unos anillos para poder sujetarlas a la estructura. Aquellas son bandas parciales que se colocan, pero generalmente no te permiten dar la anatomía correcta de la cara proximal. Pasa a la siguiente. Uñas, importantes en el sistema matriz. Ya sabemos que hay plásticas, hay de madera, que hay de diferentes colores, que el color me indica el grosor de la cuña. Funciones de la cuña importantes, también salen los exámenes. Ajustar la matriz, evita el desborde de material, separa ligeramente los dientes para facilitar la reconstrucción proximal, protege la papila interdentaria, cohíbe la secreción gingival, ayuda a sostener y a mantener la goma limpia en posición para mantener el aislamiento. Importante las cuñas. Pasa a la siguiente. Las cuñas son desechables. Las cuñas son desechables. De las cuñas. Ustedes tienen, cuando compren las cuñas, fíjense
que vengan de diferentes colores, porque el color les va a servir para ustedes identificar cuál es más ancha o más grande. Hay estructuras dentarias que ameritan o que tienen el nicho proximal muy amplio y entonces ameritan una cuña más grande porque la que es más delgada va a pasar de largo por el espacio interproximal. Importante también de las cuñas saber que tiene forma triangular. Donde la base siempre va hacia gingival y el vértice hacia oclusal. Base, hacia gingival y el vértice hacia cruzar o hacia el punto de contacto, también lo pueden definir. Eso es importante saber de la cuña. Aunque cuando tú visualices la cuña y ustedes la vean y la tengan en la mano, vean como un cuadradito y después vean la proyección de la cuña, van a ver que ella realmente tiene forma triangular. Siempre la parte plana de la cuña va hacia el y el vértice hacia el punto de contacto o hacia el cruzado. Mejor decir el punto de contacto porque está más cerca a esa zona. Preparación del sistema matriz. Esto es lo que yo les digo que nosotros podemos hacer y podemos visualizar en la práctica. ¿Qué pasaba? Que antes nosotros dábamos la clase e inmediatamente yo les iba haciendo la demostración porque estábamos en la parte práctica. Pero este año no podemos hacerlo así. Así que este año se lleva solo la parte teórica y nos vemos en la práctica. Pero cuando veamos la práctica, por supuesto, debo hacerle una práctica demostrativa previa de cómo ustedes van a contornear las bandas, cómo las van a recortar, cómo las van a montar en el sistema matriz para que las puedan llevar a su territorio. Preparación del sustrato. Esta preparación del sustrato es, una vez que ya tú tienes tu preparación cavitaria lista, el sustrato es como donde vas a colocar la restauración sobre esa preparación cavitaria, sobre esas paredes. Yo debo tenerlas listas preparadas. Por ejemplo, si lo que yo voy a colocar es resina, por supuesto que tengo que aplicar mi grabado ácido, por supuesto que tengo que aplicar mi sistema adhesivo y coloco mi resina. Pero si yo voy a colocar esta amalgama, existe una preparación previa que debe colocar que se llama la colocación del barniz. El barniz cavitario es un barniz de copal, un material que tú lo colocas sobre tu preparación cavitaria, dejas que se seque para poder colocar la amalgama. ¿Qué va a hacer el barniz? El barniz evita los tatuajes de amalgama que ocurren con el paso del tiempo y ayuda a evitar la microfiltración marginal. Silencio por allá atrás, por favor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso de tatuajes de amalgama? Generalmente, como las amalgamas duran mucho tiempo sobre la estructura dentaria, eso es una combinación, la amalgama es una aleación de diferentes metales. Y esos metales sometidos a un medio tan agresivo como el bucal, ocurre una cosa que se llama la corrosión de los metales. Y esa corrosión de los metales es absorbida en la estructura dental y queda como la mancha. Cuando tú la eliminas, queda la mancha o lo que se conoce con el nombre de tatuaje de amalgama. No es lesión de carne, pero entonces es ahí donde yo tengo que saber que es un tatuaje y que es una lesión de carne. ¿Cómo identifico la raíz de la mancha? Utiliza el método de diagnóstico que es el detector químico de carne. Y entonces ahí lo vas a ver. Bien, seguimos. Acondicionamiento de la encina, si amerita o no una base cavitaria, eliminar los puntos de contacto para permitir que baje el sistema matriz, eliminar el parte remanente filoso y las áreas de contacto, dependiendo de cómo haya quedado tu preparación. Bien, pasa a la siguiente.
Pasamos ya a la manipulación de lo que es el material de amalgama. En cuanto a la manipulación, tenemos el primer paso que es la trituración. ¿Cuál es el material que nosotros vamos a utilizar? Amalgama. Esas amalgamas vienen en cápsula. En esa cápsula hay una pastilla de aleación de amalgama y el mercurio. La mayoría de esas cápsulas son predosificadas, es decir, que la cantidad que está ahí es la justa y necesaria para que esa amalgama quede perfecta. Muy bien. Otro punto importante es conocer que esas cápsulas a veces, dependiendo de la marca, necesitan una preactivación para poder romper una membrana que hay allí dentro de la cápsula para que pueda pasar, se pueda mezclar durante la trituración el mercurio con la pasta de la pastilla de aleación. Tienen una membrana colocada ahí en el vidrio. Muy bien, la pasamos, una vez que tenemos lista nuestra cápsula, la pasamos al amalgama. Una vez que sale del amalgamador, con el tiempo estipulado definido por esa casa comercial, nosotros pasamos eso al vaso DAPE. Y del vaso DAPE es que vamos a utilizar nuestros diferentes portaamalgamas que ya los vimos en la primera clase, ya sabemos cómo se llaman, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman? Tipo gelina y tipo fusil. Muy bien. Y de allí es que nosotros vamos a tomar nuestras porciones de amalgama para llevarnos a la preparación cavitaria que ya tenemos lista. Muy bien. Pasa a la siguiente. Siguiente paso. Condensación de la amalgama. ¿Con qué lo hacemos? Con los condensadores. Recuerden que los condensadores tienen pequeños, medianos, grandes, punta activa lisa, punta activa estriada. Muy bien. Fin de la condensación, compactar la amalgama en la preparación cavitaria realizada a fin de conseguir la mayor densidad posible con el mercurio suficiente como para garantizar la cantidad de la fase matriz de la amalgama entre el resto de las partículas. Objetivos: adaptar la amalgama a la cavidad, evitar el paso vacío, uniformar el contenido de mercurio. Pasa a la siguiente. Ahí está con que lo hacemos, condensador o atacador, diferentes modelos, diferentes tamaños. Pasa a la siguiente. Pasamos al tallado de nuestra restauración. ¿En qué consiste? Eliminar amalgama que mercurio en la superficie y empezar a devolver la anatomía a esa estructura dental. Podemos utilizar, miren, pueden hacer un poquito de silencio o ok, podemos utilizar el tallador que hoy de discoide, como ese que está ahí arriba, o la espátula de Hollenbach. Generalmente la espátula de Hollenbach es la de la que da mejor facilidad a la hora de hacer el tallado. Cuando nosotros hablamos del tallado, tenemos que referirnos o saber que tiene tres partes. Ese tallado tiene tres partes. ¿Cuáles son? El bruñido pretallado, el tallado propiamente dicho y el bruñido post-tallado. Por supuesto que todo esto ustedes ven como que, ay, yo me puedo tirar todo el tiempo haciendo eso. No, tiene un tiempo prudencial porque si no la amalgama se endurece. Cuando yo compro una cápsula de amalgama, yo tengo que saber cuánto es el tiempo de trabajo de esa cápsula para poder dar todos estos pasos que yo les voy a explicar. Pasa a la siguiente. En el bruñido, ¿qué vamos a hacer? Empezar a devolver o a conformar parte de esa anatomía. Alisa la superficie facilitando el bruñido. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con los bruñidores que ya nosotros conocemos. Puede ser el de gota, puede ser el de forma ovoide, o puede ser el cola de castor, el punta de diamante o el diamante. Son bruñidores. Bruñidores, todavía no vamos a ver. Ese es tallador, es el tallador de franco.
¿Por qué te aprendiste de los bajos fondos? No te aprendiste el nombre legal de él. Bien. Pasa a la siguiente. El pulido de las preparaciones la hacemos 24 a 48 horas después. Ese pulido en las amalgamas se realiza con unos polos especiales, con unas copas especiales y unas pastas especiales para pulir metal. ¿Cuál es la importancia de hacer el pulido? Bueno, reduces la pigmentación, evitas la fractura de los márgenes y ayudas a disminuir la corrosión que normalmente existe en esos metales expuestos medio agresivos como en el metal. Pasa a la siguiente. Inserción y condensación, ¿cómo se hace? Ya lo explicamos. Lo tomas en el vaso de agua, lo sacas con los porta amalgama, lo llevas a la preparación cavitaria, condensas, aplicas fuerza para evitar que queden espacios y comienzas a hacer el esbozo de tu preparación, de tu restauración. Pasa a la siguiente. El tallado, ¿cómo se divide el tallado? Pretallado, tallado propiamente dicho y bruñido post-tallado. ¿En qué consiste el pretallado? En pasar sobre la superficie el bruñidor, que puede ser el efecto, el de gota, el 21B, para alisar la amalgama que aún está blanca y cubrir los excesos que queden en los márgenes cavitarios. Generalmente lo puedes hacer con los bruñidores, efecto o golpes que ayudan a hacer eso. El tallado lo haces con el tallador de Frank, que comentaste ahorita, vas a tallar surcos y vertientes, con la espátula de Hollenbach recortas excesos interproximales, conformas los detalles finos, ahí haces el tallado propiamente dicho de la preparación. Y en el bruñido post-tallado es el alisado final de toda la superficie que ha sido restaurada con amalgama. Eliminas porosidades, terminas de llevar la amalgama al borde cada superficial de la preparación, terminas de definir perfectamente lo que son los surcos, las fosas, la fisura, estás devolviendo toda la anatomía que necesitas en esa estructura dental. Y por supuesto que cuidando toda la anatomía que vienes haciendo desde el pretallado. Vamos a la siguiente. Y el control, es lo último. Ese control postoperatorio puede ser en dos pasos. El inmediato, que es el que realizas al momento de terminar la restauración, y el inmediato, que es el pulido, que lo hace 24 a 48 horas de hecho. ¿En qué consiste el inmediato? Primero, tiene dos pasos. Retirar el sistema matriz y haces el control oclusal. El control oclusal lo vas a hacer con el papel articular. Y con ese papel, cuando tú mandas a morder al paciente, debes reproducir los movimientos articulares, no solamente apertura y cierre. Tienes que hacer apertura y cierre, por ejemplo, por el lado azul del papel, volteas el papel por el lado rojo y haces lateralidad derecha e izquierda. De esa manera vas a poder identificar si el paciente tiene contactos en apertura o cierre o en lateralidad derecha e izquierda. Y entonces elimina los contactos que tenga. Posterior a eso, vuelves a colocar el papel articular y puedes hacer retrusiva y producir. Y de esa manera puedes identificar dónde tiene contacto esa restauración. El otro control es el control proximal. Una vez que tú retiras ese sistema matriz, existen unas lijas interproximales metálicas que vienen de diferentes grosores del grano de esa lija. Y eso te permite eliminar excesos a nivel interproximal. Entonces, tú escoges qué tipo de lija vas a pasar por el interproximal. Y posterior a eso, masajeas la papila para que vuelva a ocupar el espacio. Recuerden que en este caso has colocado inclusive una cuña para mantener esa papila en posición. Pasa a la siguiente. Un resumen, un cuadro resumen de lo que hacemos. En el tallado, ¿con qué lo hacemos? En el bruñido, ¿con qué lo hacemos? Y el control, ¿con qué lo hacemos?
Muy bien, pasa a la siguiente. Importante, cuando vamos a trabajar con amalgama, cumplir las normas de bioseguridad mercurial. De lo contrario, es imposible hacer amalgama. Por eso aquí no lo podemos hacer. Primero, requerimientos que debe tener el consultorio o el espacio donde vas a trabajar. Buena ventilación. Medir la concentración de mercurio. Hg es mercurio en la tabla periódica, no sé, química, ¿se acuerdan? Sí. Hg es mercurio. Medir la concentración de mercurio en orina y sangre, tanto del odontólogo como el personal auxiliar. Medir los valores de mercurio en el ambiente. Materiales y equipos adecuados. Correcto manejo de los desechos, de las cápsulas y de los diferentes residuos que quedan a la hora de preparación. Siguiente. Porque de no cumplirse esas normas, van a tener esta sintomatología por intoxicación o enfermedad. Y esta sintomatología va desde lo más sencillo, como esta alteración del pulso, pérdida del apetito, náusea, diarrea, depresiones, rinitis, conjuntivitis, cefalea, enfermedades renales, estomatitis mercurial e inclusive la muerte. Entonces fíjense lo delicado del asunto. Por eso y muchas cosas más nosotros no podemos trabajar. Aparte de que no tenemos las condiciones, somos demasiados. Imagínense cada uno de ustedes poniendo una amalgama en un allá arriba en el laboratorio. Y ustedes son 40, pero ¿y la sección 2? ¿Y la sección 3? ¿Y la sección 4, 5 hasta la 30? Profe, pero ¿qué cantidad de mercurio necesaria para poder ocasionar todo estragos, tanto en el paciente como en el operador? Fíjate, en este caso, el paciente y el operador es poco lo que realmente tiene. De hecho, hay estudios que demuestran que la cantidad de mercurio contenida en una restauración no hace daño. Sin embargo, también hay estudios que dicen lo contrario, que te mandan a quitar eso. Pero no tanto es la cantidad de mercurio que reciban. Si tú haces una práctica de restauración con amalgama, no te va a dar intoxicación mercurial. Pero yo que estoy de lunes a viernes viendo mínimo 80 amalgamas diarias, ¿ves? Entonces hay que ver la exposición que tiene. Es lo mismo que hacer la periodificada o tomar radiografía, que no lo vas a ver en el momento, pero si no con el paso. Claro, cuando toman la radiografía es distinto, porque tienes protección, que no la cumplen en otra cosa. Hay delantales de plomo y hay collarines de plomo, collarines de tiroideo, que van a evitar que te lesiones con los rayos X. Aparte que tú pones eso, lo dejas ahí, te retiras por lo menos 1 metro. En cambio que aquí no, aquí estás así. Ajá. Y otra cosa importante con los rayos X es que ahora, en la actualidad, los equipos de radiografías vienen perfectamente colimados para que el haz del rayo salga específico a la zona donde tú lo ves. Entonces, sin embargo, tienes que cumplir las medidas de protección radiológica, pero tienes muchísimo menos riesgo. Igual que los rayos X no andan por ahí esperando que ahí divide uno, lo voy a tomar. Los rayos X no andan así. Entonces, lo que pasa es que hay mucha información que le han metido a la gente en cuanto, pero sí es importante aquí, igualmente, no, yo no pongo amalgamas en mi consultorio, tengo años que no pongo eso, pero cada vez que tienes un paciente con una amalgama que la vas a retirar, ahí va a poder tener. Igualito, dependiendo de la cantidad, y no solamente de eso, también depende de la dieta y de la exposición al medio que tenga. Fíjate que hay alimentos que contienen mercurio y si están contaminados muchísimo más. Alimentos como pescado, maíz. Pacientes de actores como mecánicos también o soldadores. También. O sea, para eso uno hace la anamnesis. Uno conoce todas esas cosas. Miren, visto esto, sencillas estas clases de hoy, nada complicadas, para nada.
Nos deberíamos de ver la semana que viene para hacer la evaluación. De todas maneras nos estamos escribiendo. Y para la próxima El 15. sería no, porque ya probablemente ya está. La próxima en enero sería el tema que queda pendiente. La que necesita la evaluación. Si no hay clase